día, preparando el domingo, el tercero de este tiempo de Cuaresma, y que de hecho abre como un pequeño bloque nuevo, ¿no? De 3 domingos, primero y segundo, en ese juego y movimiento de tentaciones y transfiguración de Jesús. Y ahora, estos 3, el otro ya sería Ramos, en donde la Iglesia nos pasa en este ciclo B al Evangelio de Juan, ¿no? También con 3 textos muy específicos, ¿no? Que podríamos decir que tienen como un tema común, que es el misterio de la cruz, el misterio de Jesús, que viene justamente a reconstituir todo, a construir todo nuevo, ¿no? El Evangelio de Juan de hoy es del capítulo 2, del 13 al 23. Dice así, al 25, perdón. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La idea, ya lo hemos dicho muchas veces, no es comentar el texto, sino tratar de presentarlo para que lleguemos a la celebración, a la liturgia del domingo, no solo sabiendo el texto, habiéndolo escuchado, sino pensado un poquito, ¿no? Trabajado un poquito en lo profundo de cada uno. Sabemos que Juan tiene una forma diferente de presentar el Evangelio. De hecho, los sinópticos tienen un esquema común, los otros 3, Juan no. Maneja mucho la simbología, maneja mucho cierta teología. Es un evangelio donde Jesús va más seguido a Jerusalén, donde lo litúrgico tiene mucho sentido. Estamos casi en los comienzos, capítulo 2, capítulo que se abre con las bodas de Caná, que también se vuelve un signo, ¿no? De hecho, es el primero de los signos que se realiza y que tiene como trasfondo un matrimonio, que significa una alianza. ¿Ven? Hay una dimensión más profunda en Juan, le llamamos más teológico, donde justamente la idea es empezar a mostrar a Jesús como aquel que viene a hacer una alianza nueva. Y el texto que leí, recién les proclamé, está como conectado con esto. ¿Ven? Jesús que se encontró en el templo a los vendedores. Claro, siempre hemos insistido, o se ha dicho mucho de un Jesús que se enoja, que no quiere comercio, que patea todo. No es un tema de un arranque ideológico o un tema principalmente de cuestiones económicas. Es mucho más profundo el tema, que tendrá como consecuencia al otro. No es un arrebato moralista. El texto gira no en torno a ese hecho, sino al diálogo en donde aparece la temática del templo. Esto es lo importante. Todo lo que Jesús patea, tira, eran cosas que el mismo templo suscitaba.
No eran los comerciantes los primeros responsables. Entonces, es mucho más profundo. Jesús está planteando la temática de que el templo no es simplemente un lugar de culto, que no se descarta. Tiene que ser lugar de presencia. Es la casa de Dios. Es un cambio de mirada muy significativo. No porque el culto se desvalorice, sino porque primero tiene que tener la certeza. Dios vive en medio de su pueblo. Esto ya Israel lo había aprendido, en esta época menos se había olvidado. Cuando se destruye el primer templo, en el destierro, los profetas tienen que ayudar a descubrir que Dios vive en medio de su pueblo, no en una estructura física. Pero acá hay algo más. Él ahora se presenta como el templo nuevo, desde esta perspectiva, como la presencia definitiva de Dios en medio de su pueblo. Esto supone un profundo cambio de mentalidad y de actitud. Juega un poco con la imagen de destruir y construir. Destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a construir. Ese juego, ese movimiento, se vuelve importante también en el camino de la fe. Cuando en el otro evangelio se hablaba de conversión, es esto, es cambiar la mentalidad. Dejo algo para incorporar algo. Y sigue siendo una de las claves para entender el tiempo de Cuaresma. Mejor dicho, una de las claves para entender la auténtica vida cristiana, la cual se quiere madurar en el tiempo de Cuaresma. Siempre hay que dejar algo para incorporar lo nuevo. El objetivo principal no es dejar, es incorporar. Pero si no dejo algo que me impide incorporar lo nuevo, no lo voy a hacer. Por eso cuando hablamos de renuncia, cuando hablamos de esfuerzo, cuando hablamos de sacrificio, no valen por sí mismos, sino porque me predisponen a lo que es importante, a incorporar lo nuevo. Esto nos abre este pequeño ciclo, ¿no?, de 3 domingos, donde iremos viendo la centralidad de Jesús, la centralidad de aquel que se entrega por nosotros porque nos participa vida. Porque siempre, no lo perdamos de vista, el horizonte de la Cuaresma es la vigilia de Pascua. Ahí estamos invitados a renovar, no formalmente promesas bautismales, sino existencialmente, elegir la vida nueva. Buen domingo.